Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la presente edición del programa conversando con Urpi Torrado, gerente general de Datum, a quien damos la bienvenida. Urpi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Siempre es un gusto conversar contigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, la última encuesta que ustedes han presentado, digamos, refleja que la aprobación presidencial, la aprobación de Dina Boluarte, se mantiene en 10%, mientras que Alberto Tarola cae a su mínimo histórico con 8% de aprobación, ¿no? La más baja, digamos, a lo largo de este último año de gobierno. Pero aquí la pregunta sería, ok, las cifras son bajas, ¿así parece que será para siempre? ¿O hay alguna posibilidad de revertirlo? Porque esta es la tendencia en la que hemos estado desde que comenzó este gobierno, y parece que ya hay, digamos, la idea fijada en la mente de la opinión pública, si es que algo así existe, de que este es un gobierno con baja popularidad, desaprobado, digamos, no muy querido. Bueno, es cierto que la presidenta o digamos, este gobierno comenzó con una popularidad baja, pero hace 4 meses registró un nuevo bajón, entonces se mantenía en el 16, 18 y ahora está entre 9 y 10. Entonces sí ha habido un deterioro de la percepción ciudadana de la gestión del actual gobierno, que obviamente está relacionada a la presidenta y sus ministros. Y medimos los ministros, aunque tengan popularidades similares y bastante bajas, porque en el pasado hemos tenido presidentes con popularidad baja, pero con premier o ministro de Economía o con algún, digamos, grupo de ministros del gabinete que eh, se distinguía por su gestión y que era altamente valorado, ¿no? En este caso, Uh -huh. no vemos que haya algún miembro del gabinete que tenga una gestión diferente o que sea percibido como o valorado por la población, ¿no? Entonces, digamos, eso como contexto, y yo no O sea, creería lo que que, hay... lo que me dices es que este gobierno no tiene ese gran activo, digamos, que le permite, digamos, mirar a la opinión pública y decirle por eso existimos. Por supuesto, no solo no tiene el activo en el sentido de la aprobación, la popularidad, el apoyo popular, sino que tampoco tiene una bancada. Entonces, eso hace que el gobierno sea débil. Y aunque uno podría decir, bueno, pero finalmente se mantiene estable, no pasa nada, se mantiene la popularidad en 10% y no hay mayores conflictos. Y yo no creo que sea así. Yo creo que hay un deterioro en las expectativas de la población. Nosotros hemos preguntado para el 2023 si las personas creían que el año iba a ser igual, mejor o peor para el Perú. Y luego lo hemos vuelto a preguntar en el 2024 y lo que vemos es una percepción más negativa respecto al año anterior. Tenemos 7 puntos más, 44% de peruanos, que ya estamos llegando casi a la mitad de peruanos que creen que va a ser un año peor. Entonces, eso tiene un efecto en todo, ¿no? En las expectativas y por lo tanto en la economía. Tiene en temas migratorios, hay un alto número de jóvenes que recientemente hemos visto que está migrando fuera del país, o sea, es una ola migratoria que no veíamos desde los 90 o fines de los Sí, 80. Eh, entonces, pero tiene ahí efectos. es bien interesante eso porque hay, la primera palabra que me viene a la mente escuchándote es la palabra resignación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, no hay esta figura convocante, carismática, que podría generar conexión con el gobierno, pero tampoco es un gobierno que esté destacando por su gestión. Muchas veces la gestión del gobierno obliga a tomar decisiones impopulares y por eso las encuestas no son favorables a una gestión. Pero las cosas avanzan, ¿no? Se ve el resultado de las decisiones tomadas. No es el caso del gobierno tampoco. Mira, y la verdad, las decisiones impopulares uno pensaría que la consecuencia es una baja popularidad. Y si miramos, digamos, ni izquierda ni derecha, o sea, si miramos dos países distintos, como puede ser Colombia o puede ser Argentina, eh, ambos países tienen presidentes de izquierda y derecha, o sea, de los polos opuestos, y ambos con un alto nivel de popularidad. Entonces, no se trata, y la población no ve, digamos, el espectro político, las posiciones, lo que ve es el presidente tiene capacidad de gestión, sabe o no sabe lo que hace, qué medidas está tomando y finalmente las medidas que toma inspiran o dan la sensación o generan la Uh -huh. expectativa
de que sí va a haber un cambio y que sí vienen mejoras, ¿no? Luego, obviamente, Claro. si las mejoras no se dan, se deteriora la popularidad, pero eso no está pasando con este gobierno, sino que la gente siente que las medidas que se han tomado, por ejemplo, en seguridad ciudadana, en las medidas de reactivación económica, o sea, en distintos campos, no han sido efectivas, no se están mostrando éxitos a nivel de gobierno, no se ven logros, y por lo tanto, no, pareciera que hay un status quo y no hay un status quo. Para mí detrás hay un descontento social que sigue creciendo y que termina siendo peligroso. De acuerdo. Ahora es bien interesante lo que estás planteando, ¿no? Porque lo que estás planteando es que la receta populista no necesariamente será exitosa, es decir, que muchas veces cuando se le explica correctamente las cosas a la población, cuando hay racionalidad detrás de lo que se le dice, por ejemplo, en el caso de Milei, ahora mismo en Argentina, ¿no? Por supuesto hay protestas y hay manifestaciones en contra de las decisiones de Milei, pero la mayoría de argentinos son conscientes de que si la cosa no cambiaba con medidas tan duras como las que ha planteado Milei, Argentina iba a estallar, ¿verdad? Iba a llegarse a una hiperinflación como la que vivimos nosotros en los años 80. Es decir, los ciudadanos están dispuestos a veces a aceptar decisiones de parte de sus gobernantes que van en contra de su propio bienestar inmediato, tomando en cuenta que más adelante podría ser el bien para todos lo que se imponga, ¿no? Así es. De hecho, has puesto el ejemplo de Milei, el 58% de argentinos tiene una posición positiva de su presidente. Entonces, y no ha sido electo por el 58%, digamos, pensando en la primera vuelta, Claro. ¿no? Que es lo que finalmente te marca dónde está tu apoyo. Entonces, sí, sí hay, digamos, disposición de la ciudadanía y, como tú dices, tiene que ver y va de la mano con un tema de comunicación, si no está bien explicado, si los cambios o las medidas que se van a tomar no son entendidas y no son de alguna manera abrazadas por la población, tampoco van a tener éxito. El éxito depende de la credibilidad que se genera en la población y de alguna manera contagiar esa expectativa, ese entusiasmo de que sí se viene un cambio. Ahora, con esto, Desde el 2021 lo que está manifestando, se manifestó en las urnas es eso, el peruano quiere cambio, no sabe cómo, pero quiere cambio. ahora, justamente, digamos, hablando de la inercia del gobierno, una posibilidad de quebrar estos índices, estas cifras, podría perfectamente ser un recambio ministerial, un refresco en los rostros que estamos viendo de parte del gobierno. De momento no parece, aunque por supuesto ahora han comenzado a correr rumores que se han multiplicado en los últimos meses, ¿no? Nuevamente están corriendo rumores de recambios en el gabinete ministerial, pero hay una cerrazón a esas transformaciones dentro del gabinete que también podrían ser positivas, ¿no? Sí, hay muchas formas de hacer cambios y el cambio de gabinete es una, tomar medidas es otra, en fin, hay muchas formas de hacer cambio. En este momento lo que no se percibe es un cambio importante. Han habido, por supuesto que han habido pequeños cambios de ministros, ¿no? de algunas carteras, pero no se percibe un cambio en el sentido de que el timón se esté moviendo para otro lado. De hecho, preguntamos por qué ministros, no este mes, sino el mes pasado, en enero, qué ministros deberían ser cambiados. Y claro, la propuesta de cambios de la ciudadanía va de la mano con digamos, los principales problemas del país. Entonces, claro, seguridad ciudadana, ministro del Interior, enfriamiento de la economía, ministro de Economía, va muy de la mano porque finalmente es donde la población demanda digamos, acciones inmediatas y mucho más drásticas que lo que se vienen dando. Si nos fuésemos un poco más al fondo de las cifras que están registrándose, porque claro, lo conversábamos antes de la entrevista, ¿no? Es un reto este gobierno para las encuestadoras porque parece que el Congreso y el gobierno se manejarán en, digamos, un horizonte que va del 10% de aprobación al 5% de aprobación. De ahí no da la impresión de que se vaya a salir ni el Ejecutivo ni el Congreso. ¿Cómo ofrecer información novedosa, información que explique más al detalle lo que viene ocurriendo? Es el esfuerzo en el que están ustedes, ¿verdad? Sí, estamos en ese esfuerzo y creo que ahí el trabajo es buscar otros indicadores que no necesariamente son la popularidad, ¿no? Como te decía, hemos preguntado por la expectativa por el país y ahí vemos el deterioro.
Estamos y venimos desde hace algún tiempo ya analizando algunos temas más de fondo, como ha sido seguridad ciudadana. Este mes estamos profundizando en el tema de educación, ¿no? Entonces, tratar de entrar en la agenda los temas que pueden ser decisivos para el ciudadano, que hace en su día a día, porque claro, hay este divorcio de lo que pasa entre la clase política y el día a día del ciudadano en términos de qué es lo que le afecta. Entonces, este divorcio termina en pragmatismo, ¿no? En quiero este resultado, esto es lo que busco, y, y entonces por eso también hay poca tolerancia del ciudadano hacia sus autoridades. Ahora, si analizáramos de manera desagregada las cifras, es bien interesante porque lo que estamos viendo es que el grupo más descontento con la actual situación, hablando en términos de edad, son los peruanos que tienen entre 35 y 44 años. Es decir, esos peruanos que están viviendo el proceso de su consolidación profesional, están teniendo hijos, ¿verdad? Quizá todos esos factores intervienen en la altísima desaprobación y en la rabia que parecen, digamos, registrar en estas cifras. Sí, ahora, la desaprobación es tan alta y es transversal, es muy poca la Sí, aprobación como para ver, digamos, no podríamos hablar de que haya rechazo o apoyo masivo en un segmento más que en otro. Las diferencias son muy pequeñas, son sutiles, pero es sí. cierto que los jóvenes eh, le dan un poco más de aire o Sí, a la por lo menos a popularidad. Otárola, por ejemplo, aquí entre 18 y 24, el 59 lo desaprueba, de 25 a 34 el 77 y de 35 a 44 el 84% lo desaprueba. Es decir, ahí hay algo que está ocurriendo. Lo mismo pasa con Dina Boluarte, ¿verdad? Dina Boluarte, el Exacto, 87% de entre 35 y 44 la desaprueba, que es la cifra más alta. exacto, ¿no? Entonces, por eso te decía, si quisiéramos esbozar una suerte de perfil donde, digamos, donde es más crítico, efectivamente, es quienes están digamos, en la PEA, ¿no? Entre quienes de alguna manera la viven con mayor fuerza porque son quienes tienen hijos, que tienen responsabilidades, que le está costando conseguir un trabajo, que no le alcanza para pagar los gastos del hogar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, una característica. Otro, obviamente, hacia los niveles socioeconómicos más bajos. Sí. Y, digamos, si tuviéramos que hablar de regiones, el sur sigue siendo pues la región más crítica. Sí, pero aquí también hay, analizando por regiones las cifras, es muy importante. Claro, el sur desaprueba el 89% a Dina Boluarte y a Alberto Otárola el 86%, pero a mí me llama más la atención las cifras del IMI Callao, que se presentaban como una especie de amortiguador para la desaprobación del Ejecutivo. Ya no, la desaprobación del Ejecutivo es altísima también en IMI Callao, 81% desaprueba a la presidenta y al presidente del Consejo de Ministros el 75%. Es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que si pudiéramos hablar de la popularidad de este gobierno como en dos momentos, hay un primer momento donde se sostiene entre, no sé, pues el 16, 19, 18, ¿no? Digamos, en un nivel que era ya bajo, pero digamos superior al momento actual. Y en octubre del año pasado se produce un quiebre y ese quiebre lleva a este bajón y a este estancamiento de los últimos 4 meses que estamos en el 10%. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos momentos? Es la pérdida del apoyo de Lima como plaza y de el nivel socioeconómico AB, ¿no? Pues la combinación de ambos lleva a, a esta nueva meseta en la que está hoy día la popularidad. Ahora, el titular sería que ahora sí que existe ya, sin ningún tipo de atenuante, un divorcio entre la clase política y la ciudadanía. Sí, claramente el divorcio existe ya hace un tiempo. No sé si no lo estamos aceptando o no, si estamos en negación, pero que es una realidad. Um, y la otra pregunta sería, lo hemos conversado hace un momento, ¿no? Pero no he visto las cifras del Congreso. ¿Cómo está el Congreso? El Congreso sigue un dígito, o sea, estamos, digamos, corre la misma suerte, aunque por circunstancias diferentes, ¿no? Está en 8%, en diciembre tenía 7%, ¿no? Entonces, en realidad, viene ya desde algunos meses igual, en un nivel muy bajo, con 86% de desaprobación. Eh,
por circunstancias distintas, ¿no? En el caso del Ejecutivo es más la capacidad, lo que la población cuestiona es más la capacidad de gobernar. En el caso del Congreso, lo que la población cuestiona es la permanente búsqueda de el intereses descaro, ¿no? propios, ¿no? Claro, Exacto. los intereses propios por encima del bien común, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ahora, de lo que estamos hablando es básicamente de una clase política gobernando a espaldas de la ciudadanía, es decir, haciendo todo lo contrario a lo que la ciudadanía esperaría de su clase política. Hemos hablado incluso del caso argentino, es decir, eso no quiere decir que le des a la gente lo que quiera, sino liderazgo, ¿no? Pensar en el bien común y un discurso que sea persuasivo y que sea racional. No sé si te estoy volviendo a hacer una pregunta como con la que conversamos, pero ¿cómo se cambia esto? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? ¿Hay esperanza, Urpi? Siempre hay esperanza. Yo creo que hay dos temas importantes, ¿no? Uno es que yo creo que esta información da pie a investigaciones más profundas, es decir, hay que entender bien qué es lo que está en el imaginario colectivo, dónde están las preocupaciones, los temores, los dolores, y ese es un tema, el entender profundamente, y no es porque la popularidad es una consecuencia, entonces se va a mover sola si es que uno trabaja en la dirección correcta. Entonces, primero es entender hacia dónde es la dirección correcta y luego es realizar los cambios y saberlos comunicar. Hay muchas veces, y lo has mencionado, ¿no? Pero es importante, creo, repetirlo, ¿no? El tipo de medida que se toma sea o no aceptada hoy día por la población, precisamente para eso nos sirven las encuestas. Si no es aceptada, hay un trabajo de comunicación que hacer para que la población entienda los alcances de las medidas, entienda cómo eso en el corto, mediano, largo plazo va a significar bienestar para la ciudadanía. Pero, como te decía, de fondo es que hay demanda de cambios. Lo que hay que es entender bien por dónde llevar esos cambios de manera que digamos, se pueda acercar las agendas de ambas partes, ¿no? Tanto la agenda política del país y la del ciudadano. De acuerdo, Urpi Torrado, gerente general de Datum. Muchísimas gracias, como siempre, por participar en Al Vuelo para comentar las cifras que generan sus distintas encuestas. Un gusto. A ti, gracias, Raúl.